Es un libro pendiente. Bueno, Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está Gracias, Señor, contigo. contigo. Bendita eres Bendito entre eres entre todas las todas las mujeres mujeres. y bendito es el Bendito fruto de tu vientre Jesús. es Jesús. Santa María, María, Madre La de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En en la la vida vida. y en la la muerte, muerte, amparanos, Gran ampáranos, Señor. Gran Señora, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos en este capítulo 30, en la página 577, según mis fotocopias. ¿Usted en qué página la tiene, Elizabeth? 703. Ah, bueno, entonces por ahí A ver. podemos buscar para ir leyendo, porque luego sigue el capítulo 31 que yo lo tengo en la página 585. Es decir, em, 585. sí, el capítulo 31, según yo, en la página 585. Es decir, 8 páginas más adelante de donde vamos a comenzar el día de hoy. Sí. ¿Cómo se llama el tema, Fray? El de hoy es todavía la corredención respecto, pero ya terminamos de tratar lo que se refiere a la Virgen María. Vamos a comenzar a tratar lo que se refiere a la mediación de Cristo. Así se llama el tema. Eh, el amplio contexto de la acción del Dios uno y trino Ok. en relación con la mediación de Cristo Jesucristo nuestro Salvador para que alcancemos la salvación, la redención. Así se llama el párrafo en el que estamos. Entonces dice que hasta ahora la preocupación de los teólogos después del concilio se concentraba en la mediación de Cristo, y por ello se trata de situar esta mediación de Cristo dentro de la acción soberana de Dios Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa mediación de Cristo. Entonces, pues dice el profesor de Fiores que algunos teólogos griegos han contrapuesto acusaciones contra la teología occidental. Recordemos que la diferencia entre la iglesia oriental y la iglesia occidental consiste básicamente en el ámbito geográfico. Los orientales se encuentran en esa zona de Asia que abarca desde Constantinopla y luego abajo en la península de Capadocia, lo que actualmente es Turquía, la, la eparquía o tetrarquía de Antioquía, y luego bajando hacia el sur Jerusalén, y finalmente en el norte de África eh, Alejandría. Esas son las 4 principales iglesias que en el 1052 se separaron de la Iglesia Católica, y desde entonces, desde el 1052, hay esa gran diferencia entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Y aquí el profesor de Fiores se refiere a esa diferencia entre los teólogos de la Iglesia griega, o sea, de la Iglesia bizantina oriental, en relación con los teólogos de la Iglesia occidental de Roma, en donde eh, dice el profesor de Fiores que hay que preservar, hay que concentrarnos en un punto hasta que no nos olvidemos del teocentrismo trinitario. Es decir, que en los teólogos de la Iglesia Occidental
se ha tomado mucho en consideración la teología que se refiere a Cristo, a tal punto que se corre el riesgo de olvidarse de la Trinidad en el ámbito de la Iglesia occidental romana. Y dice De Fiores que esta tendencia de la Iglesia occidental a mantener la atención sobre Cristo se debe a que Cristo constituye el punto de convergencia, el núcleo esencial de todo el plan de salvación, y que por eso la Iglesia occidental mantiene esa mayor atención acerca de Cristo como el personaje más importante de la Santísima Trinidad, pero que ello no debe hacernos olvidar que existe la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. De modo pues que a la luz del Nuevo Testamento, la existencia de Jesús está animada por la conciencia de ser el mediador histórico salvífico. Podríamos decir que es el único mediador histórico salvífico a partir de los libros, del contenido, de la revelación del Nuevo Testamento, y que por ello en el Nuevo Testamento descubrimos que Cristo pretende revelar la totalidad de Dios, Trinidad. Por ello, en la Iglesia occidental se ha mantenido esa predilección por Cristo como principal revelador de todos los misterios de Dios, de la Trinidad. Pero dice De Fiores que Cristo no se puede comprender si no es en referencia al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, no se trata de establecer la oposición entre el Cristo y la Trinidad, porque la Trinidad nos lleva de la mano a que en el cristianismo adoramos a un Dios Trinidad, que nos es conocido mediante la revelación que Jesucristo realizó en el Nuevo Testamento, a través de su persona, de su palabra, de su evangelio. Pero a causa del carácter absoluto de Dios, sigue siendo verdad que Cristo no agota el poder de salvación que ejerce el Padre. O sea que aquí lo que está diciendo De Fiores es que el poder divino del Padre es más grande que el poder divino de Jesucristo en cuanto a la salvación, y que este poder divino de Jesucristo no está ligado exclusivamente al Hijo. Ese poder divino de salvación no depende solo de Jesucristo como sacramento de salvación, porque dice De Fiores que no conviene que veamos en el Espíritu Santo una simple función de Cristo, privando al Espíritu Santo de la independencia y de la plenitud personal de su actividad en el ámbito de la salvación. Por ello el Espíritu Santo opera desde la creación del mundo. Entonces en la Iglesia pues debemos también reconocer que el poder divino del Padre es mayor que el poder divino de Jesucristo, y que no hay que olvidarnos de que el Espíritu actúa desde el origen de la creación. Así dice De Fiores que hay que reconocer el valor universal del acontecimiento de Cristo, es decir, su manifestación histórica, su presencia en el pueblo judío, el acontecimiento de haberse encarnado en el seno de la Virgen Santísima, y que a causa del carácter absoluto de Dios, sigue siendo verdad que en Cristo no se agota el poder salvífico del Padre.
Aunque Cristo es el Redentor, aunque Cristo nos vino a salvar, sin embargo el poder de Dios no se agota en Cristo, sino que el poder de Dios todavía podemos decir que reside en el Padre Todopoderoso. El poder de la salvación no está exclusivamente ligada al Hijo sacramentado, al Hijo Jesucristo hecho hombre, hecho Eucaristía, y por ello en la Iglesia Católica debemos considerar también al Espíritu Santo con ese poder divino en la plenitud de la actividad de la Santísima Trinidad. Por ello es necesario reafirmar el valor universal del acontecimiento de Cristo, pero en el contexto de la acción de la Santísima Trinidad. Dice este autor, citado por De Fiores, un autor de apellido Mansi, que se trata de situar y colocar el misterio de la salvación en Cristo dentro del ámbito del empeño de Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con respecto a la humanidad a lo largo de toda la historia de la salvación. La Biblia pues pone de relieve la perenne acción creadora y liberadora y salvadora de Dios. El Padre que hizo el cielo y la tierra interviene en la historia de Israel con brazo poderoso y está trabajando toda la vida hasta en la actualidad. Así lo dice este autor, el profesor De Fiores, que nos refiere de qué manera hay que reivindicar el poder divino de la Santísima Trinidad y que ese poder divino es mayor que el poder de salvación que Cristo nos trajo. Así, en los evangelios encontramos el testimonio de las obras de Cristo según el Evangelio de San Mateo, capítulos 1 y 2, que fue profeta poderoso en obras y palabras, como lo dice San Lucas en el capítulo 24, verso 19. Los demás libros, los textos de San Pablo que se refieren a Cristo, subrayan la universalidad de la acción que se sigue después de que Cristo fue glorificado cuando resucitó de entre los muertos. Y en la actualidad, cuando Cristo se encuentra en el cielo, no podemos decir que Jesús toma unas vacaciones, sino que continúa siendo el único mediador de la salvación. Jesús expulsa a los demonios con el Espíritu de Dios, lo cual significa que también el Espíritu Santo despliega su actividad divina sobre la Iglesia y sobre las personas concretas. Por ello el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26. El Espíritu es el Paráclito, es decir, el que nos consuela, el que está a un lado de nosotros y dentro de nosotros, para hacer que los frutos de la vida divina maduren en nuestra persona, en nuestra historia. El mismo Espíritu Santo es el autor de los carismas que dan unidad a la Iglesia y que están al servicio de todos los cristianos. Dice De Fiores que el texto de la Sagrada Escritura, que resume la actividad de Dios, es un texto de San Pablo que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 6. Un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y actúa en todos. Ese es el texto en donde De Fiores resume el poder divino del Padre Omnipotente, la acción de Dios como Padre de todos, que está sobre todos y que actúa en todos. Y por ello, el sentido de este texto de San Pablo en la carta a los Efesios queda aclarado cuando un autor
de apellido Schleyer comenta esta frase de San Pablo de que existe un solo Dios, un solo Padre de todos, que está sobre todos y que actúa en todos. Dice así el comentario de Schleyer: no se puede entender esa palabra sobre todos, sino en el sentido de mediante todos. Y significa que todos los cristianos son medio e instrumento del único Dios, el cual, que es único, actúa en todos. En Pablo encontramos esta expresión ciertamente como una frase singular ideada por San Pablo, pero el concepto se encuentra ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 4 al 11, que dice así: Dios actúa mediante todos los miembros de la comunidad, porque estos reciben y ejercen los dones, las fuerzas y los ministerios. Esa es una cita de Schleyer en el texto publicado en 1973 acerca de la carta a los Efesios. Entonces, pues, en cuanto a la interpretación teológica de la acción de Dios en la historia, distinguimos 4 formas fundamentales que no se pueden reducir una a otra. La acción de Dios, dice aquí Stefano de Fioris, que se puede identificar en 4 formas fundamentales. La acción del Dios Todopoderoso en la historia, de la cual dice que la primera es la acción operadora de Dios directa y sin mediación de criaturas. La segunda es la acción salvífica de Dios, la acción creadora universal de Dios. La tercera es la acción salvadora de Dios y la cuarta es la acción resucitadora de Dios. Entonces esto es lo que dice este autor Kessler, citado por Stefano de Fioris acerca del poder divino del Padre Omnipotente. Dice pues que la acción divina de Dios, el Padre Omnipotente en la historia, se manifiesta de 4 formas. La primera es la acción creadora, la segunda es la acción creadora permanente por mediación de criaturas, la tercera es la acción salvífica de Dios mediante agentes humanos, y la cuarta es la acción resucitadora de Dios, que no está mediatizada por agentes humanos. Entonces, pues, con esta aclaración acerca del poder divino del Padre, de Fioris nos propone que esta acción de Dios, cuando crea y cuando resucita a Cristo, es una acción en la que se encuentra la acción divina mediatizada por las personas humanas, consideradas como causas segundas o causas instrumentales. De esta acción divina de Dios, mediatizada por las personas humanas, resulta que ya en el plano natural Dios actúa de manera mediatizada por las criaturas y actúa en todas las criaturas, respetando la autonomía de cada criatura como causa segunda. Y dice de Fioris que esta acción de Dios en la historia, mediatizada por las personas humanas, respeta la autonomía de las personas humanas
y Dios actúa a través de la mediación de seres humanos que se abren a Dios, que le conceden a Dios el espacio de su mente, de su corazón y de su propia acción. Y entonces cita de Fiores a este autor de apellido Kessler para aclarar el significado de lo que está diciendo en relación al poder divino de Dios que se ejerce también a través de los seres humanos. Dice Kessler, aquí se trata más allá de agentes humanos. Se trata de que esos agentes humanos se confían libremente a Dios y son elevados y hechos capaces de causar la fuerza originaria de Dios que produce un efecto que sobrepasa las facultades de los seres humanos y que no obstante es un efecto de esas personas humanas. Entonces podríamos hablar aquí de una sinergia entre la acción creadora de Dios y los seres humanos que colaboran en esa acción creadora de Dios. Dice de Fiores, dice este autor Kessler, que los seres humanos se confían libremente a Dios y que por ello la fuerza originaria de Dios produce un efecto que sobrepasa las facultades de cada ser humano. En esta categoría de los seres humanos que colaboran con Dios para que Dios manifieste su efecto creador, dice de Fiores que se encuentra Moisés y Jesús de Nazaret, porque por medio de Jesús de Nazaret Dios actúa completamente en favor de los demás y en él se realiza la acción divina mediante la acción humana. Kessler, este teólogo que explica este asunto de la mediación realizada por las criaturas que se confían libremente a Dios y que a través de ellas Dios despliega su fuerza originaria y produce un efecto que sobrepasa las facultades de los seres humanos, dice Kessler que también se hubiera podido añadir a la Virgen María, porque en ella, en la Virgen, encontramos un ejemplo de sinergia, es decir, de unión de la fuerza de la Virgen con la fuerza de Dios, en cuanto que el Espíritu Santo la colmó con su poder para que fuera capaz de concebir al Hijo de Dios en la carne mortal de la Virgen Santísima, ya sea ofreciendo su acción biológica materna o ya sea siendo elevada para producir un hijo que sobrepasaba las posibilidades que ella tenía al engendrar un hijo divino. Así dice Kessler que la obra divina en María supera las posibilidades humanas de la propia Virgen e implica la intervención de la fuerza del Espíritu Santo, como lo dice Lucas en el capítulo 1, verso 37. María actuó como instrumento vivo de la acción de Dios y en otras ocasiones, cuando María está dotada de carismas o dones permanentes, entonces la acción procede de María, porque está dotada de autonomía en el ejercicio de los dones que ha recibido de Dios. Tanto en el caso de que actúa en colaboración con Dios como en el caso de que actúa con cierta autonomía en el ejercicio de los dones recibidos por Dios, la acción de María es cooperación. Así, lo que aparece en el tratado de Kessler
acerca de la cooperación es que Dios actúa por medio de los seres humanos a los que ha creado y redimido, hasta tal punto que todos los hombres son mediadores, porque a través de ellos Dios manifiesta sus dones, sus carismas, sus ministerios, y los seres humanos deben ejercitarse para que se realice el plan de la salvación que Dios quiere que se realice a través de los seres humanos. Y por tanto, actuando los unos en ventaja de los otros, dice este profesor Kessler, que gracias a esa disponibilidad del ser humano que quiere colaborar con Dios, unos seres humanos actúan en provecho de otros seres humanos. También Jesús es mediador de Dios porque la palabra de Dios actúa por medio de él en el Espíritu. Esta acción no debe entenderse como fuera de, como situada de manera subordinada, sino que esa acción de la palabra de Jesucristo, que actúa por medio de Jesucristo en el Espíritu, es igual al poder del Padre y es igual al poder del Hijo. Y es también igual la acción de los del Padre y del Hijo ejercida por la fuerza del Espíritu Santo. Por ello dice Kessler que Cristo no es un instrumento ni desarrolla un servicio como esclavo, sino que cumple creativamente la voluntad del Padre. Entonces hay que precisar, dice De Fiores, que esta acción del Espíritu Santo, que ocurre de una manera similar a la acción de Cristo, que actúa no como esclavo, sino que cumple creativamente la voluntad del Padre, también hay que aplicarle al Espíritu Santo esa acción creativa, que cumple la voluntad del Padre, y eso lo encontramos en la vida cristiana que experimenta cada persona cuando es llevada por el Espíritu Santo, por una fuerza espiritual, por esa fuerza que consiste en la influencia del Espíritu Santo en cada persona. Y en conclusión, dice De Fiores, un discurso sobre la mediación de María no pone la mediación universal de los seres mediante los cuales actúa Dios en un discurso confuso, ya que ese discurso sobre la mediación de María desliga a la Virgen del gran contexto de la historia de la salvación, en la que se despliega la acción sabia del Padre, la obra salvífica del Hijo y la cooperación santificadora del Espíritu Santo. Por tanto, María no es una excepción, sino que es un caso de la providencia universal de Dios Creador y Redentor, porque María, al actuar de manera sinérgica con el poder divino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ella misma pone su propia voluntad para que Dios realice las obras que Dios quiere realizar a través de la Virgen Santísima. Y dice De Fiores que en los últimos tiempos la teología contemporánea habla de las formas de mediación mariana dentro del orden bíblico. Es decir, que la acción que la Virgen Santísima desempeña, la desempeña la Virgen dentro de un orden, según lo encontramos en la revelación bíblica. Por ello, en el cuarto simposio
Mariológico Internacional de 1982, Angelo Amato propone perfeccionar y completar la frase a Cristo por María, situándolo en una formulación más amplia y más explícita del plan de la salvación. Habría que decir, en vez de a Jesús por María, habría que decir al Padre por Cristo en el Espíritu, con y como María. Y así encontramos esta sinergia en donde la Virgen Santísima despliega también la mediación, que es una cooperación con la obra de Dios, pero que es una voluntaria colaboración de la Virgen en la obra del Padre Omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues intenta aclarar hasta qué punto la mediación de la Virgen podemos establecerla en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aquí lo importante es recordar que María forma parte del grupo de seres humanos en los que actúa Dios, hasta tal punto que todos los hombres son mediadores para Dios a través de los dones, carismas y ministerios que cada ser humano ejercita en relación del plan divino de la salvación. Y por tanto, los seres humanos actuamos unos en ventaja de los otros. Esa es la clave de lo que están diciendo estos autores para referirse a la mediación de la Virgen Santísima como sinergia, es decir, como fuerza unida al poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios realice su plan divino también a través de la voluntad de la Virgen Santísima. Así pues, la teología contemporánea dice de Fiores que encuentra varias fórmulas de la mediación que ejerce la Virgen dentro de un orden de la Biblia. Y se propone Angelo Amato perfeccionar y completar esa frase de que hay que ir a Jesús por María, pero diciendo más bien hay que ir al Padre por Cristo en el Espíritu con María y a la manera de María. De modo pues que la Virgen Santísima interviene aquí como colaboradora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es un modelo de mediación para todos los creyentes en Cristo, que podemos también actuar en sinergia con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, de la misma manera que la Virgen Santísima actuó para que se llevara a cabo el plan divino de salvación al encarnarse el Hijo Jesucristo en su vientre purísimo. Y luego habla, profesor de Fiores, de la misión de la Iglesia. Ya que María es miembro de la Iglesia, su cooperación en la salvación es análoga de la cooperación que ejerce la Iglesia para la salvación. Por ello dice que para los hermanos no católicos podemos establecer una convergencia, ya que la Iglesia es un instrumento por el que Dios realiza la salvación de los hombres. La Iglesia es la encargada por Cristo de anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y reunir a los creyentes en el reino de Dios. Bueno, vamos a dejarle allí, nos vemos el miércoles para continuar con este tema apasionante de la mediación de María por la sinergia con el Espíritu